Amigos televidentes de Esferas de Poder, queremos dar la bienvenida al doctor Santiago Sosa, coordinador general de Participación Ciudadana. Participación Ciudadana vive ejerciendo una labor institucional importante en provecho de la democracia y el fortalecimiento institucional y democrático. Para nosotros es un placer, doctor, tenerlo aquí en Esferas de Poder y compartir sobre todo en este proceso electoral de abierta campaña algunas inquietudes sobre las cuales Participación Ciudadana se mantiene vigilante. Claro, eso es recíproco, ¿verdad? El placer, porque nosotros también tenemos placer de estar aquí para compartir un poco sobre estas situaciones, ¿verdad?, de mucha actualidad y de muchas situaciones que están ocurriendo en el proceso electoral ahora mismo en la República Dominicana. Así es que estamos aquí contentos y vamos a ver cómo tratamos algunos temas aquí conjuntamente contigo. Se ha abierto ya la campaña electoral hace varias semanas oficialmente. Sí. Sin embargo, la Junta Central Electoral sigue conociendo algunos conflictos internos de los partidos políticos producto de la inscripción de candidatos. Algunos candidatos ven que han sido violentados sus derechos luego de ser escogidos internamente los partidos y han recurrido ante la Junta Central Electoral en procesos de amparo a los fines de que les sean respetados sus derechos internos en los partidos políticos. Participación Ciudadana que ha fiscalizado siempre, ha observado siempre ese comportamiento y ha abogado porque se respeten las instituciones y la factibilidad democrática dentro y fuera de los partidos. Queremos saber cómo observa este comportamiento electoral. Mira, este aspecto es uno de los aspectos más importantes, entendemos, que ha tenido este proceso electoral. El hecho de que primero la ciudadanía, los militantes de la base de los partidos hayan empezado a ejercer sus derechos y que esos derechos hayan sido amparados en su gran parte, es una de las situaciones más interesantes, de los aspectos más interesantes que tiene este proceso electoral. Eso significa que ya estamos tal vez llegando a la finalización de esa etapa en que los dirigentes eran los que determinaban qué hacer y qué no hacer con relación a la militancia partidaria. Aquello de que lo que diga fulano, lo que diga mengano, eso yo creo que es un gran golpe a ese estilo de hacer política que teníamos en la República Dominicana. Y nosotros damos mucha importancia al hecho de que la ciudadanía haya estado ejerciendo ese derecho. Y es ahí donde nos sentimos un poco regocijados, porque Participación Ciudadana tiene mucho tiempo trabajando justamente en la ciudadanía, tratando de crear conciencia de los derechos en sentido general, pero sobre todo de los derechos políticos, y que hoy día los militantes de la base de los partidos estén ejerciendo esos derechos, es para Participación Ciudadana realmente un regocijo, porque es de las cosas que hemos venido trabajando. Participación no solamente cuando hablamos de observación electoral o de cualquier otra actividad que vemos, no es solamente lo que se ve en los medios de comunicación y lo que participamos y comunicamos, sino que es también la capacitación y la concientización que vamos llevando. Son cientos, miles de talleres que Participación Ciudadana imparte durante todo el año, durante todos los años, en esa línea de ir tratando de crear conciencia. Y creo que el hecho de que tengamos como resultado que, oye, cientos de recursos de amparo que hayan sido elevados y que tengamos también, y eso hay que reconocer también, lo que ha hecho la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral, donde ha ido poniendo las cosas yo creo que en su lugar, y lo que se ve es un apego realmente a lo que dice la ley. El hecho de que hayan rehusado candidatos en determinadas circunscripciones o provincias o distritos electorales porque no hayan porque uno es porque le habían violado sus derechos a militantes, otro es porque no habían
no tenían los requisitos, no reunían los requisitos que establece la ley, como es el caso del senador del Ceibo o el diputado del Ceibo también, un diputado del Ceibo del Partido de la Liberación Dominicana, el senador del Ceibo del Partido de la Liberación Dominicana, que no puede, y a veces se quiere usar que se le ha impedido ser candidato. Yo no usaría esa palabra de que se le ha impedido ser candidato. Sencillamente no han reunido las condiciones que establece la ley para ser candidatos. Y yo creo que eso es un aspecto que va a ser quizás un antes y después en los procesos electorales en la República Dominicana. Así como ya no tiene tanta presión para la población el escrutinio electoral como tal, la gente ya no tiene esa aprensión de si los votos van a ser bien contados, si se va a dar ganador a quien ganó. Yo creo que ahora estaríamos entrando en esta segunda etapa en que los partidos políticos tendrán realmente que respetar sus propios estatutos, respetar las leyes, respetar la Constitución y sobre todo los derechos de su militancia. ¿Cómo puede mirarse retrospectivamente esta situación cuando anteriormente nadie se atrevía a quitar un candidato que inscribiera un partido político por encima de quien sea? Sí, yo creo que eso hay que verlo de manera muy positiva y hacerlo, pero creo que esto hay que verlo más con el empoderamiento de la población de hacer ejercicios de ciudadanía. Oye, si no hay ciudadanos activos, no habrán estados eficientes en todas las esferas del Estado. Eso significa porque no ha sido de oficio que la Cámara Contenciosa ha ido tomando las decisiones que ha ido tomando, ha sido por la demanda que han hecho los ciudadanos. Entonces, ahí creo que hay dos grandes méritos. El gran mérito de la población, de los militantes, de los ciudadanos que han ejercido su derecho, y el gran mérito de la Junta Electoral y su Cámara Contenciosa que ha cumplido con el voto de la ley. Yo creo que eso es lo que tenemos que estar haciendo, y eso lo que dice es que realmente hay un despertar de la conciencia ciudadana y hay una disposición de los ciudadanos de ejercer sus derechos como tal. Y ahí está la diferencia entre antes y después, porque probablemente antes había más coerción, había más control, pero también había mucho menos acciones ciudadanas como se están dando en este momento. Independientemente de esto, observa participación ciudadana como movimiento no partidista, que hay una maduración en los partidos políticos de asimilar una decisión aún en su contra. No, yo creo que eso lamentablemente no ha llegado. Estas decisiones han evidenciado lo contrario. Y fíjese que a pesar de que hemos tenido candidatos que han sido amparados y por lo tanto, porque otros candidatos habían, digamos, violentado sus derechos, se han hecho manejo para que algunos de los candidatos que habían sido impuestos y que al ampararle el derecho a otro candidato habían sido de alguna manera desplazados, los partidos han hecho manejo para que esos candidatos como quiera vayan a ser candidatos. Cambiar uno de circunscripción, pedirle que una persona renuncie de una candidatura que ya había establecido, etcétera, etcétera. Yo creo que eso se le ha impuesto, pero obviamente han dicho todos, y parece que eso parece bueno, vamos a cumplir la ley. La ley un poco mediatizada, porque cuando se hacen esas negociaciones y esos manejos, yo no creo que haya tan cumplimiento de la ley. Pero de todas maneras se está imponiendo y es probable que para venideros procesos electorales ya los partidos vayan aprendiendo un poquito la lección que están haciendo. O sea, por lo menos ya sabrán que no podrán inscribir candidatos que no reúnan los requisitos de la ley, y también sabrán que no podrán hacer esos manejos que se hacían anteriormente para desplazar a militantes que ya tenían los derechos establecidos, porque ¿cómo es posible que se someta a unas elecciones primarias dentro de un partido y que un candidato tal saque una buena cantidad de votos, a veces la mayoría de los votos, y que luego se inscriba a otra persona porque sencillamente el partido se reservó determinado número de candidaturas para eso? Eso no es posible. O sea, o hacemos
elecciones primarias y respetamos las elecciones primarias, respetamos la democracia, o sencillamente sabemos que no tenemos eso, pero o no podemos estar jugando a las cosas. Damos la sensación de una democracia abierta porque hacemos una convención y una elección primaria, pero luego entonces por vía de la reservación desplazamos a los que invirtieron sus recursos, porque hay que ver, ¿verdad?, que eso es muy costoso ahora, los que invirtieron sus recursos, invirtieron también su tiempo y sus emociones y que obtuvieron un resultado positivo y luego van a ser desplazados. ¿Pudiera interpretarse entonces que hay resabio en el cumplimiento de esta disposición? Indudablemente que hay resabio, porque cuando no se cumple estrictamente con eso y cuando de alguna manera se hacen maniobras para que el candidato que no había sido regularmente inscrito pase de una circunscripción a otra o pase de un puesto a otro, de una candidatura a otra candidatura, pero que de todas maneras vaya en una boleta electoral, claro que eso es una expresión de resabio del partido. Entonces, partiendo de ese planteamiento, el problema no está en la militancia que escoge los candidatos en los partidos, sino en las instancias que tratan de distribuirse las candidaturas de una manera antidemocrática. Sí, porque yo creo que eso es la crisis misma que tenemos aquí en términos de organización. O sea, aquí tenemos una débil respeto a la institucionalidad. Entonces, como no se respeta la institucionalidad casi en ninguna esfera de la vida nacional, eso mismo pasa. O sea, los partidos, entonces hay una especie también de simulaciones, los partidos y la democracia y las leyes y todas las cosas, pero finalmente todo lo que es el andamiaje jurídico teórico es una cosa y lo que es la práctica normalmente es otra. Y eso es lo que tenemos que armonizar y llegar a que eso se cumpla de manera, digamos, normal, de manera espontánea para hacerlo. Y eso no es lo que se está dando. Y uno ve también lo que se ve en la televisión, en los medios de comunicación, de cómo se dan los juicios en la Junta Central Electoral. Uno ve también la rabieta de algunos dirigentes políticos que están postulando en defensa de determinada cosa porque sencillamente no le acogen sus pedimentos. Porque antes eso normalmente determinadas fuerzas políticas tenían aseguradas sus decisiones de antemano, y ahora como que se chocan con eso y uno ve cómo salen de alguna manera muy frustrados o por lo menos muy incómodos porque se han tomado una decisión adversa. Transcurrida la Semana Santa, a partir de este lunes, los partidos políticos tienen todo un abanico abierto para iniciar una bestial campaña electoral. Después de cada Semana Santa se inicia un ciclo institucional importante, con nuevas perspectivas. ¿Cómo usted ve el panorama político actual? Mire, ojalá que los partidos y la militancia hagamos una campaña hagamos una campaña realmente armoniosa, civilizada, coherente. El problema está en que, y esa es otra cosa de la que sí tenemos que avanzar, el problema es que aquí el gran ausente en todos estos procesos electorales, y en este es muy acentuado, es la falta de programa, es la falta de propuesta, es la falta de un plan realmente del candidato. Aquí los candidatos van a elecciones para ganar por lo malo que es el otro y no por lo bueno que es el candidato, ni por los planes y los proyectos que va a hacer el candidato. Y obviamente que eso es el elemento que motoriza mayor problema de violencia. Porque cuando cuando están en una caravana o cuando están en una manifestación en un lugar determinado, ahí no se está hablando de lo que ese candidato o esa candidata va a hacer y cuál sería el cambio, la transformación que quiere llevar cuando llegue a ese puesto electivo, sino es diciendo lo malo que es su oponente y las cosas malas que ha hecho, llegando incluso a veces hasta la frontera de la moral con relación a esto, y obviamente que eso es lo que produce muchos niveles de confrontaciones dentro del proceso electoral, de manera que, y más ahora que estamos hablando de unos candidatos que van a tener una vigencia de 6 años, quieren realmente, ahora son 2 años más y la gente va a poner mucho más esfuerzo en ganar. Y de manera que la violencia
no debería ser un tema de esta campaña, pero no se puede descartar. Y yo creo que el mayor componente digamos, de confrontación, que elementos de violencia que puede tener, es el contenido de la campaña. Porque esa campaña realmente, si se hiciera una campaña propositiva en base a ofertas, en base a los planes que cada uno va a hacer cuando va a llegar, creo que entonces se disminuiría porque el candidato adverso no se sentiría aludido. Pero aquí no es que se sienten, es que son de manera directa aludidas en base a eso, porque se quiere ganar. Parece que ellos están convencidos que no es ganar por lo bueno que yo vaya a hacer, sino por lo malo que sea el otro y por lo malo que haya hecho o piensen que puede hacer el otro candidato. Doctor Santiago Sosa, coordinador general de Participación Ciudadana, con su permiso, vamos a una pausa aquí en Esferas de Poder y regresamos en breve. Continuamos con este diálogo con el coordinador general de Participación Ciudadana, doctor Santiago Sosa. Usted hablaba ahorita acerca de la agresividad que pudiera tener la campaña electoral, producto de la carencia de propuesta programática, de llevarle a la población posiciones y propuestas de soluciones. ¿No pudiera tomar un nuevo giro el tema de la campaña electoral, haciendo en realidad propuestas concretas con relación a los problemas nacionales? Claro que sí, yo creo que debía tomar un nuevo giro, no solamente en el sentido de que disminuiría considerablemente las causas, los causales de violencia que se pudieran dar, sino que yo creo que también pudiera estar aumentando el número de votantes, porque es que hay mucho. Usted sabe que todos los que tenemos una cédula de identidad electoral tenemos derecho a ejercer, a votar, a elegir y ser elegidos, pero aquí hay más electores pasivos que activos. Es decir, los más electores pasivos que activos. Los electores pasivos, aquellos que no votan y que muchas veces no votan porque no se sienten atraídos por una propuesta, porque el problema es decidir para una votación entre lo malo que hizo aquel y lo bueno, pero este no me está diciendo ni siquiera qué es lo bueno que va a hacer, sino me está diciendo solo lo malo que va a hacer el otro. Y creo que es una campaña bien organizada, bien orquestada, con planes concretos, con propuestas específicas, con que cada uno se vaya, digamos, a lo que tiene que hacer. Aquí debe terminar también todo el problema, y ahí también quizá terminaría mucho la motivación del clientelismo, que los diputados y senadores no deberían estar trabajando en la esfera digamos, de la problemática social, o sea, de tener, y entonces ahí se evitarían todo el problema, el famoso barrilito, el cofrecito, cosas como esa, porque un legislador está para legislar, para proponer leyes. ¿Cuáles son las diferentes leyes que un senador o un diputado va a proponer para que mejoren las cosas, la sociedad en sentido general, y olvidarse de la asistencia social? La asistencia social es un deber del Estado, porque el Estado está obligado, ¿verdad?, a garantizar el bienestar de toda la población, pero tiene que ser a otra esfera del Estado que trabaje eso. Ya cuando hablamos al nivel municipal, a nivel municipal pudiéramos estar hablando más de problemas, de resolver la problemática, digamos, de la asistencia social de la población, pero no un legislador, porque un legislador no debe estar resolviendo todas estas problemáticas que a diario resuelven y que entonces forman parte de ese clientelismo como tal. Entonces, si organizáramos esto de esa manera y pudiéramos estar hablando, y además pudiéramos estar hablando, porque uno escucha también, cuando ve esa propaganda negativa, lo que el otro no hizo y lo que yo voy a hacer, tampoco no guardan proporcionalidad en los medios, porque usted se pone a calcular los recursos o los medios que tendría que tener el determinado candidato para superar lo que dice que va a superar, y a veces tampoco es posible, y al final entonces va a caer en lo mismo, porque entonces está exagerando sus posibilidades, quizá para deslumbrar al electorado. Y claro, hay una parte del electorado que se deslumbra, pero una parte importante del electorado no se deslumbra, y fíjese hasta dónde las votaciones congresionales y municipales nunca llegan, están por debajo del 60%.
Usted hablaba ahorita del temor que la asalta, de que la campaña pudiera tornarse violenta por el hecho de que hay personas, hay aspirantes que tratan de conseguir su posición, que van a durar 6 años en ella y tratan de arrebatar, estas palabras mías, Sí, el triunfo a otro. sí. Eh, ¿por qué, ¿Por qué esa premonición de que pudiera haber un clima ebulliente en medio de la campaña electoral? Bueno, no es una premonición como tal, es una posibilidad, o sea, algo que no se puede descartar. Y no se puede descartar por el estilo de hacer política que tienen los candidatos y que tienen los partidos, y por toda esa confrontación. Y quizá eso va a estar también matizado un poco en esta campaña, porque ha sido quizá uno de los momentos donde ha habido mayor niveles de transfugismo. O sea, había una transferencia de militantes de uno a otro, y obviamente que ahí se van dando, entonces, se van dando como mayores elementos para que pueda haber una confrontación como tal. Pero siempre apelando a que eso no debe ser y no puede ser, pero que usted no podría decir que vamos a descartar de manera total, definitiva, las posibilidades de violencia. Eso no es lo que estamos augurando, eso no es lo que queremos, no es lo que deseamos. Lo estamos señalando, incluso estamos estableciendo algunos elementos que nos parecen importantes para evitar eso. O sea, nosotros decimos, vamos a evitar la violencia. Y entonces, ¿cómo podríamos evitar la violencia? En lugar de trabajar tanto en contra del candidato opuesto, trabajemos más hacia favor de lo que vamos a hacer y de lo que como candidato nosotros estamos proponiendo a la población, para que la población vote, no por lo malo que es el otro, sino por las buenas cosas que yo voy a hacer cuando sea electo. Es eso lo que estamos tratando de ver, y que me parece que podría ser un elemento que pudiera degenerar en algún tipo de violencia, que ojalá que no sea así. Hasta ahora, ¿verdad?, las cosas se han desarrollado a un buen nivel, pero fíjese que todavía no se ha arrancado totalmente, porque a este momento todavía no se puede ni siquiera configurar la boleta electoral, porque todavía no se sabe realmente quiénes serán los candidatos. Porque hasta que no culminen estos procesos que está realizando la Cámara Contenciosa y se defina definitivamente cuáles candidatos serán los que definitivamente van a ser los candidatos que están todavía pendientes, porque la gran mayoría de los candidatos ya están definidos y saben, porque no estamos hablando de alrededor de 100 probablemente en candidatos, ¿verdad?, que estarían posiblemente cambiados, objetados. A propósito de transfugismo, ¿cómo usted analiza el tema en la actual coyuntura electoral? Sí, yo creo que el transfugismo es una de las cosas que sí, como que mayor aprensión da en todo este proceso, y mayor mal sabor que uno tiene con esto, porque no se trata de propuestas programáticas, es decir, y ahí es que está el problema central del transfugismo. No es que mi partido tenía una propuesta determinada, un criterio, un concepto de política o de lo que fuere, ¿verdad?, y que ahora ha cambiado esto, y yo entonces, como no estoy de acuerdo con esta propuesta programática, yo me voy hacia un partido donde sí coincido con mi propuesta programática. El problema es básicamente de candidatura, el problema es sencillamente de participación, el problema es individual, no es un problema, no es colectivo. No se van, y ya fíjese que ha sido en este momento de manera así como muy abierta, muy descarada, dice uno, ¿verdad? Porque antes por lo menos había un documentito detrás estableciendo una serie de principios y de cosas por los cuales usted se iba de un partido para otro. Pero ahora es sencillamente porque usted ve que fue desplazado de la posibilidad de ser candidato en este partido y sencillamente me voy para el otro. Y creo que eso es una práctica que le está haciendo mucho daño a los partidos, porque eso está contribuyendo grandemente al descrédito de los partidos. Y los partidos deberían trabajar para fortalecerse, porque son la base de la democracia dominicana. Sin los partidos, entonces, ¿cómo vamos a ejercer los procesos democráticos que estamos llevando en la República Dominicana? ¿Pudiera entonces interpretarse que se trata de una avaricia de esos dirigentes que tratan de saltarse de un lado hacia otro para estar
en el poder siempre. Sí, son intereses puramente personales, o sea, no se aprecia, no se ve en estos cambios de partido de uno hacia otro problemas de principio ni de bienestar para la población ni de la búsqueda de la mejoría para la población. Sencillamente están buscando posiciones de manera muy individual, pero estamos llegando también que tenemos casos donde si algún miembro de la familia es afectado por alguna situación, entonces en su lugar se pone a otro miembro de la familia para que pueda hacerlo y así entonces no podemos hacer política de esa manera. En términos de observación electoral, Participación Ciudadana siempre ha desplegado un equipo numeroso a nivel nacional en los procesos electorales. ¿Cómo se encaminan esos pasos actualmente? Sí, en este momento tenemos algunas limitaciones, sobre todo económicas, para poder hacer una observación y casi nunca Participación ha hecho en los procesos congresuales y municipales, nunca ha hecho observación en todo el territorio nacional por razones de logística, de cosas. Nosotros siempre tomamos en cuenta las provincias, los municipios donde tenemos presencia y donde hay, digamos, algunas situaciones, mayor cantidad de votantes, etcétera. Y en este momento, en estas elecciones, vamos a estar haciendo una observación en unas 8 o 10 provincias, entre las cuales está el Gran Santo Domingo, está Santiago, está San Juan de la Maguana, San Pedro de Macorís y otras más. Vamos a tener ahí una presencia y vamos a estar haciendo, como siempre hemos hecho en Participación Ciudadana, que no es solamente la observación en el escrutinio propiamente el día de la votación, sino que esto es un proceso que empieza 4 o 6 semanas antes. De hecho, varias veces ya nosotros dimos nuestro primer informe de la observación electoral, que tuvo que ver con toda la parte logística y del cronograma que tenía la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, y ahora estamos trabajando para muy principio del mes de abril, pues vamos a estar entonces ya produciendo nuestro segundo informe electoral de la observación electoral, donde estamos concentrados, y eso va a ser todo el proceso, sobre lo que observamos en cuanto a uso de los recursos del Estado, en cuanto a las propuestas de las campañas, es decir, cuál es la propuesta que tienen cada uno de los candidatos, para ver eso, la calidad un poco de la campaña, los problemas un poco éticos, morales que tienen que ver con esto, el financiamiento lícito de los partidos, es decir, que no tengamos, pero que podamos denunciar en el momento que podamos constatarlo, que tengamos constancia de que ha habido uso, utilización de recursos de vías no lícitas, como pudiera ser, ¿verdad?, el lavado o problemas del narcotráfico. Eso es lo que estamos haciendo. Y el día de las elecciones, propiamente dicho, claro, vamos a tener ahí una red de observadores electorales, que en este año nosotros esperamos que hayan entre unos 400, 700 observadores a nivel de las provincias donde estaremos haciendo la observación electoral. A propósito de fiscalización, la Junta Central Electoral acaba de anunciar de que más de 2.000 empleados y funcionarios que son candidatos deben tomar una licencia. Sí. ¿Cómo usted ve esta decisión electoral y cuál es su opinión sobre eso? No, mire, esas son de las cosas, de los avances y de las cosas, de las innovaciones que se ven ahora en la Junta Central Electoral y en las cámaras, dependiendo cuál, en este caso le tocó a la Cámara Administrativa, de las decisiones y de las funciones, de los roles que está tomando esta Junta Central Electoral, importantísimo, creando unos precedentes importantísimos para los procesos democráticos en la República Dominicana. Ya anunciaron que han hecho un cruce con el padrón electoral y con los funcionarios públicos, de manera que ya ellos saben quiénes son y dónde están, y están exigiendo que esos, a partir de que sean ya aceptados, proclamados, deben inmediatamente tomar, ¿cómo se llama?, la licencia. Si no la tomaran, la Junta tiene mecanismos para hacerlo, y pienso que hasta podrían revocarle, ¿verdad?, la aprobación que le estén dando, porque usted ha sido aceptado candidato a condición de que cumpla la ley, y si usted no cumple la ley, pues usted no puede seguir siendo candidato.
Amigos televidentes, en breve seguimos conversando con nuestro invitado especial aquí en Esferas de Poder. Doctor Santiago Sosa, coordinador general de Participación Ciudadana, ¿cómo usted ve los últimos procesos de transparencia en el país y las situaciones que se originan, como por ejemplo el hecho de que el fiscal del Distrito Nacional haya dicho que es auténtico un video en donde aparecen el prófugo José Figueroa Agosto y Zobeida Félix Morel en Puerto Rico, en una plaza comercial que están siendo buscados? El caso de Arturo del Tiempo y la Torre Atiemar, el hecho de que un preso muera en la cárcel por una supuesta banda integrada por otro recluso con ramificaciones en las calles. ¿Cómo ve esto, participación ciudadana para la institucionalidad? Sí. Mire, esto uno podría darle dos lecturas, se podrían dar a esto. Por un lado, se podría decir, bueno, se está trabajando mucho en la persecución del crimen organizado. Y eso no se puede negar, o sea, hay un trabajo que se puede apreciar en ese tipo de cosas. Sin embargo, yo creo que el problema también hay que verlo con la situación que se da al interior, la penetración de la que tanto se ha hablado y que han admitido las propias autoridades, las propias agencias, ¿verdad?, de persecución del crimen organizado en la República Dominicana. Y es ahí donde yo creo que está el mayor problema, creemos, en este momento. O sea, que hay una penetración del crimen organizado, de las instancias que tienen que ver con la persecución del crimen mismo. Y eso es quizás estamos viviendo ese momento, se está en un proceso de depuración, se dice, pero eso como que no se ve totalmente hacia dónde se avanza. Y por eso entonces podemos encontrar, porque, oye, para poder asesinar, matar a un recluso que está preso en la cárcel, eso no se puede decir 100% que realmente hubo un apoyo, ¿verdad?, una participación de alguien que tiene algún tipo de poder, de mecanismo en eso, pero eso uno realmente lo presume, porque y además, ¿por qué no se toman las medidas? Ahora se han tomado medidas de seguridad contra esos presos, pero debieron ponerse. Y ese señor que fue muerto en La Victoria, es un señor que por la cantidad de droga y de dinero y de armas que se le tomó en su poder al momento, como según la autoridad, cuando fue aprehendido, cuando fue preso, significa que es una pieza importante en esa banda, ¿verdad?, en ese grupo de personas que están siendo perseguidos. Entonces debió dársele un tratamiento muy especial y una seguridad muy especial para eso. De modo que el asunto y otro problema que tenemos es la cuestión de que no se aprecia una coordinación entre las diferentes agencias que tienen que trabajar con esto, la DNCD, el programa de activos y lavado, la fiscalía, la procuraduría. A veces usted ve que un funcionario dice una cosa y otro funcionario dice otra, no se aprecia que haya una coordinación. Y el caso de Figueroa Agosto, bueno, eso sí, eso realmente es una especie casi de misterio, ¿verdad? Porque este es un señor que está en una cárcel de alta seguridad en Puerto Rico, que sale de esa cárcel, se dice en un momento que se fugó, después posteriormente se dice que no, que fue que hubo una falsificación de la documentación para salir de la cárcel. Luego no solamente sale de la cárcel de Puerto Rico, sino que puede venir hacia la República Dominicana. Durante muchos años en la República Dominicana crea una organización que, según dice la propia autoridad, es la más grande que ha habido en la República Dominicana. Luego de aquí sale hacia Puerto Rico, ahora es visto en una plaza comercial en Puerto Rico y la gente se está buscando, bueno, si el video es auténtico, si no es auténtico. El fiscal acaba de decir que efectivamente es auténtico. Y ahí entonces viene un poco la contradicción. Por un lado, del Ministerio Público se dice que el mismo Ministerio Público, para diferentes instancias,
se dice que la policía, que no fue apresado porque la policía de Puerto Rico no tenía la indicación de que estaba siendo buscado, pero por otro funcionario dice que hay una colaboración cercana, intensa, de las autoridades puertorriqueñas y dominicanas para perseguirlo. Entonces, como que eso es algo casi mitológico, uno no entiende, o sea, como una persona que está así y además cómo se presenta a comprar, cuáles son las seguridades que hay detrás de él. El mismo cardenal nuestro ha dicho que realmente tiene padrinos tanto nacionales como aquí en la República Dominicana como en Puerto Rico. Y eso es lo que parece realmente, porque, oye, estar en una condición como esta, estar siendo buscado como está siendo buscado, tener anuncios en la televisión nacional y en los medios de comunicación para ofrecer una recompensa para la captura de este señor, y que este señor tranquilamente se esté paseando en una plaza comercial ¿cómo se llama?, muy concurrida en Puerto Rico, como que uno no entiende el entinglado de esta situación de este prófugo. Y el caso de Arturo del Tiempo, ¿cómo usted Sí, el caso de Arturo del Tiempo, eso está ahora más reciente, está más en proceso, ¿verdad? Todavía hay la investigación no ha avanzado lo suficiente, pero son de esas situaciones que lo que aparentemente este señor entra aquí y no tiene, según lo que también se ha dicho, ningún tipo de vínculo como tal con este tipo de negocio. Y ahora, pero esperamos, ¿verdad? Vamos a dar un tiempecito, esperamos que realmente la autoridad siga profundizando en la investigación de este señor. Por suerte ese por lo menos está preso, ¿verdad? Y podemos, y se siguen todavía, cada día la prensa da cuenta de que se están incautando más bienes del señor, y alguna gente que ya han sido apresados, aunque ya hay uno que ha sido apresado y está gestionando su libertad, porque hay que ver si realmente se va a mantener, entonces no. Pero son una organización, oye, terrible, el daño que está haciendo y que podría hacer no solo en sentido general, porque esto no es un problema solamente moral, es un problema también definitivamente económico, porque esta gente que vienen aquí a hacer estos negocios con dinero lavado así, ¿cómo puede competir el empresariado nacional que lo hace de manera honesta con este tipo de inversión que viene sencillamente sin ningún tipo de control y que es a gastar a manos llenas? ¿Cómo puede evaluarse la fortaleza y la debilidad en los procesos investigativos para perseguir el crimen? Sí, yo creo que aquí nosotros todavía tenemos muchas debilidades, porque no tenemos todo el tecnicismo, no tenemos toda la rigurosidad con la que se debe seguir un proceso, ¿verdad?, para culminar en una investigación criminal. Y no tenemos tampoco mucha tradición, porque el asunto es que nosotros nos pasamos más de 100 años apresando personas por una simple convicción personal, y condenando personas por mi íntima convicción, o apresando personas por mi íntima convicción, y cuando tenemos que pasar al proceso de la objetividad, en el sentido de que hay que vincular el hecho, el individuo y las pruebas, usted tiene que probar eso de manera definitiva. Todavía aquí no hay una sistematización y no tenemos todavía ni los conocimientos, ni las destrezas, ni las experiencias como para trabajar profundamente en las investigaciones criminales, porque eso no fue parte de nuestra tradición. Quizá dentro de los próximos, ya estamos caminando un poquito para eso, quizá en los próximos 5 o 10 años nosotros pudiéramos tener ya las herramientas necesarias desde el punto de vista de la experiencia, el experticio, los conocimientos que nos permitan realmente, y la tecnología que nos vayamos poniendo, porque antes no la procurábamos porque sencillamente no la necesitábamos, porque usted iba preso porque el fiscal entendía que estaba convencido internamente que usted había cometido el hecho, o usted era liberado porque el fiscal también creía eso, o lo creía el juez porque era la íntima convicción que tenía. Entonces yo creo que hay todavía muchas cosas que tenemos que superar en la República Dominicana, pero apenas tenemos 5 años de haber cambiado la metodología con que aquí se perseguía, se instruía y se condenaba el crimen. Doctor Santiago Sosa, coordinador general del Movimiento No Partidista Participación Ciudadana, ha sido un placer para nosotros tenerlo aquí en Esferas de Poder. Lamentamos que el tiempo haya transcurrido tan rápido
y se queden tantos temas pendientes. Pero ya sería en una próxima comparecencia suya aquí en Esferas de Poder, cuando seguiremos agotando este tipo de planteamiento y propuestas así será, de participación ciudadana. Ha pasado rápido el tiempo, de verdad que sí. ¿Verdad? Así que muchas gracias también y siempre estamos a disposición de compartir estos diálogos. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos aquí en Esferas de Poder. Hemos tenido la comparecencia del doctor Santiago Sosa, coordinador general de Participación Ciudadana. Federico Méndez se despide de ustedes y será pues hasta nuestro próximo contenido.